hacer directamente el Meet, en vez de Meet, directamente un live de YouTube y ustedes se conectan y lo hacemos de ahí. Así queda ya grabado. Terminamos la clase y queda grabada. Así no tengo que editarla, subirle, qué sé yo, porque se demora un poco. Así que no les aseguro que sea la clase que viene, pero si es la otra clase y lo hacemos directamente desde YouTube, lo que voy a hacer es compartir acá en el Meet igual, pero se van a poder conectar si no a YouTube y streameamos de ahí directamente, entonces ya nos queda grabado, me parece que es un poco más cómodo, y ya termina la clase y ya la tienen grabada, está ahí entera, total, no se edita para subir, es lo que sale, sale. Eh, Así que, bien, por eso estaría bueno que se conecten temprano y que no se conecten tarde, si podemos arrancar temprano. Ahora somos 44, bien, tiene más color. Comparto pantalla. A ver si puse grabar o no. Sí, puse grabar, por la duda. Comparto pantalla y arrancamos. Cualquier cosa me paran porque estoy con un solo monitor, así que no veo así como el chat en tiempo real. Eh, si hablan entre ustedes, perfecto en el chat. Si no, abro el micrófono nomás porque no hay ningún problema. Bien. Compartir pantalla. Ahí van a ver mi pantalla. Y esperen, bueno, están viendo mi drive. Vamos a la clase 6. Bien, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Escucho bajito, no sé si es mi volumen. No sé un poco. Y ahí arrancamos. ¿Qué vemos hoy? Estructuras de control. En realidad tiene que ver directamente con lo que era la clase pasada. Todo lo que eran números booleanos, estructuras lógicas y todo lo que fuimos viendo tiene que ver con estructuras de control, porque las estructuras de control se basan en eso para tomar decisiones, se basan en comparaciones y demás. Así que vamos a ver esta parte. En realidad, los que estuvieron desde el principio habrán visto y le va a parecer un poco repetitivo porque vamos a hacer varias cosas que ya venimos practicando en algunos ejercicios que fuimos haciendo. Pero bueno, ahora llegamos oficialmente a la parte de estructuras de control, aunque ya lo hayamos visto un poquito. Les damos la bienvenida de nuevo, vamos a conversar la clase, a los que ya ingresaron, todavía sigue ingresando gente. La clase pasada que vimos, vimos operadores relacionales, vimos operadores lógicos, vimos la jerarquía de los operadores y bueno, algún ejemplito que hicimos al final con Python en realidad. Y la clase de hoy nos toca estructuras de control, que va a ir en dos partes, o en dos o en tres partes. Y lo que vamos a ver es primero lo que es un concepto de una estructura de control, lo que es un flujo de selección simple, un flujo de selección múltiple y cómo se anidan estructuras. Bien, siempre nos basamos en proposiciones para decidir una estructura de control, digamos, para qué lado va o qué va a hacer, ¿no? Tiene que tomar, si hay que tomar una decisión, tiene que estar basada en algo. Entonces, para basar una decisión, siempre buscamos alguna proposición que es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Bien, ¿qué es una estructura de control? Que es lo que vengo nombrando hace rato. Las estructuras de control permiten controlar el flujo de un programa y hacen que éste pueda tomar decisiones y realizar procesos, digamos, elegir entre dos caminos o hacer procesos una cierta cantidad de veces hasta que se dé algún motivo por el cual cerrar un ciclo y demás. Las estructuras de selección permiten ejecutar diferentes instrucciones dependiendo del valor de una variable o expresión. Por ejemplo, nosotros en las estructuras de selección podemos poner, no sé, si tal persona es mayor de 18 años es adulto, si no es menor. Eso ya es estamos haciendo una estructura de control y estamos usando estructuras lógicas. Bien, hasta el momento nuestros diagramas de flujo, que no vimos tantos, pero vamos a ver, hoy vamos a ver bastantes, tienen una dirección de arriba hacia abajo. En realidad los que hicimos en los ejemplos del final de la clase no tan así. En forma de línea recta, digamos, si no tenemos ninguna estructura de control donde hay una decisión, la mayoría de los programas que podríamos hacer antes de llegar a esto son secuenciales.
Secuenciales, que es una cosa abajo de la otra, ¿no? Paso por paso. ¿Qué ventaja nos da o qué posibilidad nos da el tema de las estructuras de control, el tema de los if o los si en PCInt? Es que podemos decidir y bifurcar esa rama en dos ramas distintas, por ejemplo, un programa de acuerdo a una decisión. El flujo más simple es una decisión de selección simple, que es básicamente tengo una decisión de acuerdo a una expresión, y si la expresión devuelve un valor verdadero, hago algo, y si no devuelve un valor verdadero, no hago nada. Digamos, sigo de largo, y si hay más pasos en el programa, seguirá con los siguientes pasos, pero pasar ese i o ese sí de largo. Ahora lo vemos más o menos gráficamente. Bien, esto sería un flujo de selección simple, ¿no? Lo que tenemos primero es nada más que el nombre del algoritmo, y esto arranca directamente con una expresión para evaluar, esa expresión, la que sea. Si es verdadero, tiene instrucciones para seguir; si no es verdadero, no tiene instrucciones para seguir, y bueno, pasará de largo y seguirá con la siguiente instrucción que queda en el programa. Bien, un flujo de selección simple con un ejemplo. Bueno, básicamente lo que acabo de comentar antes. Alguien ingresa su edad, si es mayor de 18 le va a decir que es mayor, pero si es menor no le dice nada. Así que, bueno, está un poquito incompleto nuestro programa, pero es como para ejemplificar lo que sería un flujo de selección simple. Si nosotros pusiéramos una decisión, por ejemplo, en la parte de falso, ya sería un flujo de selección doble, porque tenemos dos posibilidades. Bien, en pseudocódigo la sintaxis es si, la expresión que se va a evaluar, entonces, y las instrucciones que van a seguir después, y después es fin si. ¿Cómo sería en Python, por ejemplo? Lo vamos a hacer ahora, si vamos metiéndolo, porque después si no me queda muy corta. Voy a abrir Replit, voy a crear uno nuevo. Los que no conocen esta herramienta, digamos, es como hacer algo en Visual Studio, pero lo estoy haciendo online, entonces se puede compartir. Yo les paso el link después y ustedes pueden ver lo que yo hice, el código que he guardado, así que por eso lo hago básicamente en este caso con Replit. Los que están hace rato ya saben que lo usamos casi siempre, aunque después vamos a ir un ratito para Visual Studio. A esto le voy a poner clase 6, no, vamos a ponerle estructuras de control 1, así se va a llamar. Así voy ejemplificando un poquito lo que vamos viendo en PCInt, cómo se hace en un lenguaje de programación de verdad. Bien, en el caso de PCInt decimos que era así y toda la historia. En el caso de Python sería un if, se pone de esta forma. Yo, por ejemplo, hacemos un ejemplo bien sencillo. Tengo un valor que es no sé, un 10, y yo puedo poner si A es, no sé, mayor a 9, entonces print vamos a poner, perdón, acá esto es con minúscula, print A es mayor a 9, nada más. La variable, vamos a poner la variable A es mayor a 9. Esto nada más que para que vean qué es lo que hace, ¿no? Entonces pongo ejecuto y bueno, me pone es mayor a 9 porque es válido. Y si le pongo acá un 8, no hace nada. Bien, porque tiene un flujo de selección simple, ¿no? Va solamente por un lado. Es eso nada más lo que iba a ejemplificar, así que no le busquen un uso práctico, porque lo vamos a ver después. Es más que nada para que tengan un ejemplo y cómo se hace nada más, cómo es la sintaxis.
Acá tenemos la sintaxis en lo que es pcint, es más o menos lo mismo, en vez de si se pone un if. En vez de entonces, en el caso de Python se pone dos puntos. Si fuera esto con Java, por ejemplo, se hace lo mismo, se pone si, entre paréntesis la expresión a evaluar, y después, en vez del entonces, se abre una llave, y en vez de FISI se cierra una llave. En el caso de Python no hay un FISI, simplemente termina la expresión y listo. Esto es un pseudocódigo. Cuando hablamos de pseudocódigo siempre estamos hablando de cómo es en pcint. Este es el mismo algoritmo que acabamos de ver recién en Python. Escribir ingreso su edad, definir edad como entero, leer edad, si edad mayor a 18, entonces escribir sos mayor de edad, fin sí, y escribir fin de programa. Bien, esto es de selección simple. Si nosotros quisiéramos hacer esto, si ustedes lo copian tal cual en pcint, va a ejecutar sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo, edad, vamos a hacerlo completo ya que está. Algunos ejemplos los vamos a hacer completos si lo vamos viendo de paso, y llegamos justo al final de la diapositiva con el de la clase. Bueno, tengo que ingresar un dato que va a ser entero. Esto es para convertir el dato que entre como entero, porque por defecto los inputs entran como un string, una cadena de caracteres o demás. Entonces en Python, si quiero recibir un dato por consola o que ingrese el dato del usuario, lo que pongo primero es un int, que es para convertirlo a entero. Lo puedo convertir a dato, a número flotante o lo que sea. También float es otro dato, que eso después lo vamos viendo. Por ahora lo que me interesa es que yo voy a ingresar un dato que es un input, y voy a poner un mensaje como mostraron en pantalla que diga ingrese ingrese su edad, sería, ¿no? Ingrese su edad. Bien, acá lo que vamos a comparar, hacer la comparación que hizo en el ejemplo, que hicimos en el ejemplo, que era si edad es mayor o igual a 18, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Imprimía usted es mayor de edad. Así lo vemos, cómo sería con un lenguaje de programación de verdad, ya no es pseudocódigo. Y ven que en Python lleva muy poquitas líneas. Ingrese su edad, acá podría ponerlo en 2 puntos y un espacio no queda tan pegado y no queda tan feo. Y podría poner, no sé, 18 y me dice que es mayor de edad. Pongo 3 y me dice nada, porque es de selección simple por ahora. Vamos de nuevo de donde veníamos. Esto ustedes lo vieron ya con el tema de que hicimos el ejemplo, por ejemplo, del índice de masa corporal y ese tipo de cosas que hicimos de ejercicios. Acá tenemos otro ejemplo que es flujo de selección de operadores, y lo que pide es que ingrese su nombre, define el nombre como carácter. Verán que en Python no tuve que definir, sí tuve que definir cuál, porque si ingreso el dato por pantalla tengo que poner si es un entero o convertirlo, pero si el dato no ingresara por consola, Python directamente con el valor que le pongo adentro va a saber qué dato es, ¿no? Si está entre comillas va a ser un string, si no está entre comillas va a ser un número, y después Python decide qué tipo de número es de acuerdo a qué número pongo adentro. Si pongo con comas será un float, si pongo sin comas será un entero. En este caso defino la variable nombre como carácter, que sería similar a lo que sería un string en Python o en Java. Leo el nombre y lo que veo es si nombre es igual a José Hernández y nombre es igual a María González, entonces escribir pertenece al curso. Bien, en este caso el igual está funcionando como comparador, ¿no? Pero esto puede llevar a muchísimas confusiones cuando pasamos del pseudocódigo al código, porque cuando comparamos ya sea en Java, en Python, en C, en C Sharp, el lenguaje que más les guste, nunca se compara con el igual. El igual se considera para poner un valor en una variable, entonces se compara con un doble igual. Que eso lo vimos en la clase pasada. Pero a veces esta sintaxis de pseudocódigo, que bueno, pues en PCIN es así, genera algunas confusiones, ¿no? Porque parece que le estoy asignando a nombre el valor de José Hernández. Bien, acá lo que está haciendo es
si uno ingresa un nombre específico, acá tenemos una comisión que son de 2 al 1. Esto mismo lo podemos hacer, por ejemplo, por un usuario y contraseña, ¿no? Poner una variable, un usuario y una contraseña, y que verifique si el nombre es tal, verificar la contraseña y demás. En este caso también es de selección simple. Si pone el nombre que coincide con José Hernández o con María González, pertenece al curso, y si no, no hace nada, no le dice no perteneces, con lo cual está como medio incompleto, pero bueno, eso es selección simple. Y ahora venimos a lo que más se usa, ¿no? Que son selección doble por lo menos, que es básicamente ya mejores prácticas de programación, porque vamos a contemplar los valores por verdadero y los valores por falso. De esta manera podemos separar el programa en dos flujos distintos. Y ahora la diferencia que vemos en el diagrama de flujo es que en la parte de falso tenemos instrucciones, ¿no? Nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una historia pasará si da verdadero lo que estoy evaluando, y una historia pasará si da falso lo que estoy evaluando. Bien, acá tenemos el mismo ejemplo de la edad. Mayor de 18 le dice que es mayor de edad, menor de 18 que es menor de edad, y queda un poco más prolijo, siendo más o menos el mismo programa. Esta sería la sintaxis en pseudocódigo, la sintaxis genérica, ¿no? Si la expresión que vamos a evaluar, entonces instrucciones; si no, instrucciones que pasan. Bien, el ejemplo en PCInt es exactamente ese. Pedimos ingreso de edad, definimos edad como entero, leemos la edad. Si edad es mayor o igual a 18, entonces le doy mensaje: sos mayor de edad, y si no, sos menor de edad. Bien, veamos qué fácil que es hacer esto en Python. Exactamente lo mismo. Es lo mismo hasta acá, ingresé la edad, pero vamos a agregarle lo que es la selección doble. En este caso lo hacemos con else, pero se pone a la altura del if, digamos. Tenemos que estar a la misma altura para que esté correctamente la sintaxis. Y como es una condición por defecto, no vamos a comparar con nada, sino que simplemente ponemos el 2 puntos que cierra, y ahí ponemos lo que va a imprimir si no es mayor de edad. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Usted no es mayor de edad. Bien. Ven que es hasta más cortito, les diría: ingrese alguien de 2 años, no es mayor de edad; alguien de, no sé, 68 años es mayor de edad. Es una cosa bien simple, pero bueno, sirve como ejemplo. Seguimos un poquito para adelante. Primero, ¿cómo van hasta ahora? Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Bien, se entiende hasta ahora. Bien. Bien, bien. Sí, bien, bien. Buenísimo. La idea es ir despacio, no apurarnos. Vamos con un ejemplo bien básico. Los que están de hace rato, hicimos ejemplos más complejos sobre el final de las clases, pero bueno, la idea es un poco rever eso, y que los que arrancaron ahora tampoco se traben, ¿no? Bien, acá tenemos uno también. Este no lo voy a hacer el ejemplo en Python porque es medio, también a modo ejemplo. Selección doble es un ejemplo como el otro. Acá definimos agua y sol, y lo que estamos haciendo es ver que diga si a la planta le dio agua y le dio el sol. Entonces, si ambas cosas son ciertas, la planta habrá crecido sana, y si no, la planta no habrá crecido. Es básicamente lo mismo que lo anterior, un ejemplo sencillito de lo que sería selección doble. Igual dejé algunos ejemplos ahí de algoritmos simples en lo que es el Drive. Dejé hoy algunos. Voy a ir dejando algunos también resueltos, como para que vayan viendo, como para que vayan comprobando que funcionan, para que los traten de copiar en Python o en PCInt, y probando los flujos, a ver si los entienden y demás. Ejercicio para resolver. Estaría interesante que lo hagan. Un usuario necesita retirar X dinero del banco, teniendo en cuenta que tiene 10.000 pesos en su cuenta. Informar si puede retirar o no el dinero. ¿Cómo lo harían? Lo hacemos acá. ¿Cómo lo harían?
Yo soy nada más que un ejecutor, digamos. Primero habría que almacenar el valor, ¿no? O sea, el tope máximo que tiene, que son 10.000 pesos, como tener una variable en la cual sepamos que ya está almacenado ese valor para poder hacer la comparación. Perfecto. Dinero en cuenta, ponemos. Claro, ponele, no sé, no importa la variable, pero sí tener como la variable fija ya con ese monto para poder hacer la comparación. Bien. Si el usuario, cuando hace la extracción, supera el monto que ya tiene en su cuenta, ya está, no le va a dejar de entregar. Y poner como una leyenda tipo, superaste el monto máximo, tu monto máximo es, no sé, Bueno, tanta cosa. Vamos paso a paso. Yo copio y ustedes me guían, el que quiera. Perdón. Primero puse lo que me dijeron primero, que es el dinero en cuenta. Dinero en cuenta igual a 10.000, ¿no? Sabemos que tiene 10.000 pesos, ¿no? O 10.000 lo que sea. Bien. ¿Le tengo que pedir el dato o no? Que en algún momento ponga lo que quiera retirar. Entonces tengo que darle un mensaje de cuánto dinero desea retirar. ¿Activamos Claro. bien? Bien. Entonces, voy a tomar ese dato con un input, ¿no? No sé, podría poner dinero en cuenta y dinero a retirar. No soy muy creativo, pero bueno. Dinero a retirar, yo creo que se entiende. Y esto es lo que me tendría que dar el usuario por pantalla, ¿verdad? Claro, sería una variable en la cual se va a almacenar el valor que el usuario Perfecto. Entonces, ingrese. sabemos que el dato va a ser un valor entero porque no vamos a ver monedas. Y podría ser un float también, pero bueno, ponemos un entero. Y acá tendría que ingresar por pantalla. Recordemos que para ingresar por Python un valor por pantalla era con un input. Y que el mensaje que queríamos mostrar lo poníamos acá adentro. Como por ejemplo, no sé, ingrese el dinero que desea retirar. Bien, y el valor va a quedar acá, en dinero retirado. Entonces, ¿después qué hago? Díganme a alguien. ¿Qué sería el siguiente paso? Y tenés que comparar, o sea, hacer la comparación, o sea, comparar dinero a retirar con dinero en cuenta. Si el usuario ingresa mayor cantidad de dinero, Bien, entonces tengo que poner un if. sale claro, el if, sale la leyenda de excedió el Bien. monto. Entonces, No. un if y poner dinero a retirar, por ejemplo. Es Tendría que ser mayor o menor a dinero en cuenta. menor o igual a dinero en cuenta. Claro. A dinero en cuenta. Entonces, bueno, un mensaje por pantalla, ¿no? Bueno, el mensaje que decía algo del ejercicio, el mensaje que era, no, informar nada más que por retirar. Bueno, informamos. Puede retirar el dinero, por ejemplo. Y si no, ¿recuerdan cómo era el si no? Else if. Else. Else solamente, si no. Y ahí directamente ponemos un print y no sé, el dinero en cuenta no es suficiente. Su cuenta no es no sé, suficiente, elija un monto menor. No, por ejemplo, creo que me dice eso cajero cuando no tengo plata. Bien, ingrese el monto a retirar. Esto queda mejor siempre con dos puntitos ahí. Y por ejemplo, no sé, yo pongo 9.000. A ver si esto anda bien. Y me dice puede retirar el dinero. Si yo pongo 12.000. Profe, disculpe, quedó un micrófono abierto, un compañero. De alguien, no sé quién. Ahí está. Listo. Y si pongo 12.000 me dice el dinero en su cuenta no es suficiente. Así que bueno, funciona, selección doble y bien sencillito, no tiene mucha historia. Bien, seguimos. Otro más. Se ingresan dos nombres y se debe imprimir en pantalla el nombre más largo. Bien, acá creo que estaba resuelto, ¿o no? Sí, este está resuelto. Pero está resuelto con pseint. Bueno, vamos a la resolución de pseint y después lo hacemos cuando pasemos al código. Vemos la resolución en pseint y después lo hacemos en Python. Es lo mismo. No, a ver,
un poco le muestro en las dos formas, porque la idea es que sean un poco casi agnósticos del lenguaje, porque también vamos a ver ejemplos en Java. ¿Por qué? Porque este codo a codo inicial, la idea es que ustedes puedan irse después para el lenguaje que quieran. E inclusive en su vida profesional es muy probable que tengan que, no sé, mudarse de un lenguaje a otro porque la compañía donde trabajan decide trabajar con otra tecnología o lo que sea, pero siempre van a tener que moverse en algún momento de un lenguaje a otro. Decíamos, nadie ha programado toda su vida solamente en Python, no pasa eso. Generalmente siempre hay alguna otra cosa que uno tiene que hacerlo en otro lenguaje, con lo cual el objetivo que tiene codo a codo inicial es más que nada que ustedes puedan hacer la parte lógica independientemente del lenguaje. La sintaxis del lenguaje es lo de menos, eso se aprende, eso se busca en internet y se aprende en nada. Si ustedes saben hacer la lógica, pasar de un lenguaje a otro es relativamente fácil, lleva relativamente poco tiempo. La sintaxis no es lo más difícil, lo más importante es que sepan hacer la lógica, ¿bien? Esto lo refuerzo porque después veo que hay gente, no sé, que hasta se ha cambiado de curso porque dicen, no, en este curso se ve más Java, en este más Python. Y les diría que la idea es que es indistinto, el contenido tiene que ser el mismo. Vemos un lenguaje porque la idea es que ustedes después trabajen con lenguaje de programación, pero ustedes pueden ver en esta parte de codo a codo inicial, no sé, Python, Java, Ruby inclusive, y después elegir un codo a codo de PHP, y la lógica es la misma, la estructura es la misma del razonamiento para resolver algo. Lo único que cambia es la sintaxis y eso es lo de menos, eso lo pueden buscar sin ningún problema en la documentación oficial y lo ven en 2 minutos lo que van usando y no es tan grave. La lógica es lo importante, y la lógica es lo que inclusive con lo que los van a probar a la hora de buscar un trabajo. Lo que va a interesar es que tengan esa parte de lógica, que puedan resolver problemas. Tampoco tienen que ser genios de lógica, sino saber dividir un problema en piezas chicas para poder resolverlo y ese tipo de cosas. Y no trabarse, eso es esencial. Muchas veces también saber buscar en Google y en Stack Overflow ayuda. Bien, ¿cómo es este ejercicio? Flujo de selección, ejemplo 1, acá ingresa el primer nombre, acá definimos el primer nombre del dato que ingresó y también definimos una variable que es largo del nombre, ¿no? Después ingresamos el segundo nombre, es lo mismo historia, defino una variable que lo contenga, ese nombre que ingresé, y defino una variable que sea el largo de ese nombre. Después comparo el largo de los dos nombres y de acuerdo al valor que da, me dará el largo es uno o el más largo es el otro. En este caso, acá vemos este flujo hecho con pseudocódigo en pseint. Ingresa el primer nombre y acá definimos primer nombre, segundo nombre más largo como string, como caracteres, y definimos el largo de los nombres como entero porque va a ser un número. Y acá leemos primer nombre, que es lo que le estamos pidiendo que ingrese. Escribimos ingrese segundo nombre, lo metemos en esta variable y después comparamos. Bueno, en realidad estamos poniendo dentro de la variable el largo del primer nombre el valor de la longitud del primer nombre, dentro del largo segundo nombre el valor de longitud del segundo nombre, y escribimos calculando el más largo, y ahí hacemos la comparación, que básicamente es lo que mostramos en el diagrama de flujo. Si el primero es más largo que el segundo, entonces es más largo, y si no, el más largo es el segundo. En realidad acá nos está faltando una opción que sería ¿qué pasa si son iguales, no? Y ahora lo vamos a hacer. Bien, lo mismo que antes. Tenía que guardar cada uno, ¿no? Pero me va a quedar guardado el último nada más porque lo estoy borrando. La próxima voy a hacer uno. Ahora no, la próxima voy a guardar cada problemita. Bien, entonces primer paso es que tengo que ingresar dos nombres, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, entonces vamos a poner no sé, nombre 1 y nombre 2. Nombre 1
lo tengo que entrar por pantalla. En este caso no tengo que convertir a valor porque todo el valor que ingresa en Python por pantalla ya por defecto es un string, son caracteres. Entonces simplemente pongo un input y el mensaje que quiero mostrar. Una vez que es bastante más cortito que lo que hacemos en PCInt. Acá podría poner, por ejemplo, ingrese el primer nombre a comparar. Y después tengo que tener el segundo nombre. Ingrese el segundo nombre a comparar. Acá le ponemos dos puntos después, se queda mejor. Una vez que ingresaron los nombres, yo lo que tengo que hacer es saber qué largo tiene. Bueno, primero no le cambié el nombre 2. Ahí está, nombre 1 y nombre 2, ¿no? Voy a ingresar un valor y va a quedar acá grabado en esta variable que es nombre 1. Voy a ingresar otro valor y va a quedar acá grabado en esta variable que es nombre 2. Bien. Ahora lo que nos pide comparar no es los nombres en sí, sino el largo de los nombres. Bueno, ¿qué función se usa en Python para que sea equivalente, por ejemplo, a esta que vimos acá, que es longitud? Bien, en el caso de Python se usa una que se llama, primero ponemos el nombre de la variable que va a ser, no sé, puede ser largo nombre 1 y puede ser len, es la función, y lo que se pone adentro es qué es lo que quiero medir, ¿no? Len nombre 1, y en el caso de largo nombre 2 va a ser igual a len y adentro lo que quiero medir, nombre 2. Bien, hasta acá vamos bien. Sí, profe. Ahí pidieron el formulario de asistencia. Completen la asistencia. No se olviden de completar la asistencia. Recuerden que 6 clases seguidas que no asisten y quedan afuera. Recuerden que si no asisten 75% de las clases no aprueban. Los que les dieron la vacante ahora, o esta clase, la clase pasada, o hace muy poquito, arranca la condición, pero a partir de ahora en adelante, que tengan el 75% de las clases, porque obviamente las primeras no asistieron porque no sabían que estaban aceptados. Bien, hasta acá llegamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un nombre 1, un nombre 2 y ya sacamos el largo, que es lo que queremos comparar. Profe, hay una compañera que levantó la mano. No estoy viendo el chat, así que quien levantó la mano, Florencia. Sí, soy yo. Iba a decir que si puedes aumentar el zoom de la pantalla. Sí, cómo no. Gracias. Un poquito, porque si no después ya me queda medio raro para verlo yo. Ahí lo ven, ¿no? Perfecto. Listo. Bien, entonces tenemos el nombre 1, tenemos el nombre 2, tenemos el largo del primer nombre y tenemos el largo del segundo nombre. Ahora tenemos que comparar dos cosas, que el largo de los dos nombres. Listo. Como era acá, como recién me lo dijeron, era un if y comparo. Por ejemplo, largo n1 si es mayor a largo de n2, entonces vamos a decir, en realidad podríamos poner el nombre que es más largo, ¿no? Podemos poner un print que diga, a ver cómo estaba en el pseudocódigo, el nombre más largo es, el nombre más largo es, y ponía el nombre, bien. Entonces acá puedo poner un print, el nombre más largo es, y para poner una variable concatenada, lo que hacemos generalmente es meter una coma y la variable que queremos mostrar, y acá sabemos que el más largo va a ser largo 1, entonces pongo coma y pongo largo 1. Esa explicación que me aparece de PCInt molesta para acá en el código, pero bueno. Entonces acá tenemos si largo 1 mayor a largo 2, entonces imprimimos el nombre más largo es, y acá imprimo largo, perdón, me estaba mal, n faltaba, largo nombre 1. Bien. ¿Y qué pasa si no? Si no,
En realidad va a estar incompleto porque hay un caso en que sean iguales, pero en este caso vamos a hacer el ejemplo de la selección doble, así que lo voy a dejar así. En el otro caso sería lo mismo, pero el nombre más largo va a ser el segundo. ¿Bien? En realidad me está faltando una opción, que ahora la ponemos. Y acá me pide que ingrese el primer nombre a comparar, que voy a poner, no sé, Pepe, y el segundo nombre a comparar va a ser Claudio. Y el nombre más largo... qué error que cometí. Claro, puse, en vez de poner la variable nombre, que es la de arriba, puse que imprima el largo. Bien, ahí tenemos un error. Entonces, lo que tengo que imprimir es el nombre 1. Bien, y acá tengo que imprimir el nombre 2. Bien, corríjanme cuando hago esas cosas. Ahí está, ingresa el nombre 1, de nuevo lo mismo, Pepe, y el nombre 2 no puse nada, un string vacío, entonces el nombre más largo va a ser el primero. Va de nuevo, el nombre primero va a ser Pepe, y el segundo va a ser lo mismo Claudio que puse antes, y el nombre más largo va a ser Claudio, obviamente. Bueno, y para nombres que tienen distinta cantidad de letras va a funcionar, pero me va a fallar en el caso de que sean iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para contemplar el caso en que sean iguales? Si son iguales, si no, en este caso me daría siempre el nombre 2, ¿no? Porque está contemplado que este sea mayor que este. Si son iguales, o este es mayor, me va a entrar siempre el else. Entonces tengo que poner una opción más. ¿Cómo se hace eso? En el caso de Python, cuando queremos agregar if múltiples, lo que hacemos es elif, que es otra condición. Entra por acá, o si no va por defecto. En el elif, como es otra condición, tengo que poner que compara. En este caso, podríamos comparar que largo nombre 1 sea igual, que el igual es con dos iguales, porque un igual es asignación. Si yo pongo un solo igual, estaría cambiando el valor. Con dos iguales comparo. Eso es medio confuso del pseudocódigo de Pseudocode. Y acá lo que tendría que hacer es que pongo si son iguales. Nada más que voy a poner un print. Puedo poner directamente nombre 1 y nombre 2 son de la misma longitud, por ejemplo, ¿no? Lo corro. Primer nombre, no sé, Patricia. Segundo nombre, Claudia. Y me dice el nombre más largo es Patricia. Bien, ¿qué pasa si pusiera dos nombres de la misma longitud? Bien, voy a poner José. Y el segundo nombre, bueno, Pepe. Y me dice que son de la misma longitud. Bien, así sucesivamente. Es un programa bien sencillo, pero bueno, que aprendieron de nuevo la función len, por ejemplo, ¿no? Que no solamente sirve para contar la longitud de un nombre, sino de estructuras como los arrays, las listas y demás. Me puede decir la cantidad de componentes que tiene, y es tremendamente útil para hacer un montón de cosas, y más cuando veamos ciclos. Bien, no se aburran todavía, porque todavía son sencillitas las cosas, pero bueno, tenemos que ir avanzando de a poco. Problema del salario. Bien, acá por ahí se complica un poquito más. A un trabajador le pagan según sus horas trabajadas, y la tarifa está a un valor por hora. Bien, determinado, un valor X por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa por hora se incrementa un 50%. Bien, se está cobrando horas extra. Calcular el salario del trabajador dada una cantidad de horas trabajadas y una tarifa, digamos. ¿Cuál sería la idea de esto? No sé, si yo ingreso 40 horas que trabajó y cobro 200 pesos, la cuenta sería fácil. 40 por 200 y listo, ya tenemos lo que va a cobrar.
Si trabaja 30 horas y la tarifa de 200 pesos, 30 por 200. ¿Bien? Hasta ahí bien fácil. Listo. ¿Qué pasa cuando trabaja 42 horas? Bien, yo tengo que... sé que hasta 40 horas va a cobrar 200 pesos, por ejemplo. Y esas 2 horas restantes la va a cobrar un 50% más caro. ¿Bien? Y así sucesivamente cuando las horas se incrementan y pasan los 40. Hasta 40 el problema es fácil. Cuando pasan de 40 el valor que ingresó de hora, ahí la cosa se empieza a complicar un poquito. Vemos cómo es el diagrama de flujo y cómo sería la solución. Bien, acá tenemos, por ejemplo, ingrese las horas trabajadas, define las horas trabajadas, ingresa la tarifa, define la tarifa y ahí depende de las horas trabajadas. ¿Qué pasa? Si las horas trabajadas, acá no se llega a leer, pero bueno, si las horas trabajadas son 40 o menos, es bien fácil. Horas trabajadas por tarifa va a ser el salario. Si las horas trabajadas son más de 40, bien, ¿qué pasa? Tengo que calcular cuál es la tarifa de la hora extra, tengo que ver cuántas horas extra hizo y después meter esos valores en el salario que va a cobrar, que va a ser 40 por la hora normal más la extra que hizo por el valor de la extra. ¿Bien? ¿Me siguen, no? Si no me siguen, me van a seguir ahora en esta parte. Bien, acá tengo lo mismo. Ingresa las horas trabajadas, definir horas trabajadas, horas extra, tarifa extra y salario. Ya hizo todas las variables que están definidas al principio como enteros. Lee las horas trabajadas y escribe ingrese la tarifa, ¿no? Cuando sería la tarifa horaria. Lo mete en una variable y después vemos si las horas trabajadas son menores de 40, que es lo que le comentaba hace un ratito, entonces la cuenta bien fácil, horas trabajadas por tarifa y es lo que vas a cobrar. ¿Qué pasa cuando hay una extra? Bien, primero tenemos que saber cuál es la tarifa extra más 0.5 tarifa extra. Esto también lo podríamos haber puesto al principio, definirlo arriba, pero bueno, en este caso está definido la variable justo en el si no. Horas extra es igual a horas trabajadas menos 40, ¿no? Si trabajó 52 horas, las horas extras van a ser 52 menos 40, van a ser 12 horas. ¿Y el salario a qué va a ser igual? A las horas extras, que van a ser esas 12, por la tarifa extra, que va a ser esta de acá, la tarifa más un 50%, más las 40 horas que trabaja a tarifa normal. Bien, no parece tan complicado, lo vamos a hacer. A ver cómo vamos de hora. Oh, perfecto. Bien. Acá voy a checar un poquitito, porque si no, no se va a ver nada. Ahí lo dejo. Y vamos a hacer ese problema. Si quieren, este lo podría guardar, ¿no? A ver, vamos a guardarlo como problema de nombres. Así ya queda. Y vamos a hacer uno nuevo. Así les queda este dentro de lo que estamos haciendo. Tarda en guardar. Bien, ahí está. Ahora era esto acá, y esto era uno nuevo, y esto que es más complicadito va a ser Python y va a ser problema de salario. Repeat. Tengan paciencia. Bien, tengan a la vista el problema para ayudarme cómo eran las cuentas. Y bueno, básicamente tenemos dos cosas que se van a ingresar por pantalla. Una, la cantidad de horas trabajadas, y otra, la tarifa. Entonces vamos a poner primer variable, puede ser horas trabajadas. Ven que acá no tengo que declararlas como nada, Python. Y esta va a tener un input, lo vamos a ingresar por pantalla y básicamente le vamos a pedir ingrese las horas trabajadas.
Después necesitamos saber la tarifa. Esto me molesta. La tarifa. Y también lo vamos a ingresar por pantalla. Entonces ponemos un input y vamos a poner ingrese, perdón, entre comillas, porque si no, ingrese la tarifa. Bien. Los datos, como les comenté, van a entrar por defecto como un string. Si yo después hago cuenta con string, no va a ser lo mismo que lo que yo necesito, que son valores numéricos. Entonces lo convierto a valores numéricos. Lo convierto a entero primero y lo convierto a entero el segundo. Me molesta bien, entonces tenemos acá te cometí un error porque no cerré las comillas. Bien, entonces tenemos acá horas trabajadas, ingresa las horas trabajadas, tarifa, ingresa la tarifa. Bien, eso va a quedar en la variable horas trabajadas y variable tarifa. Bien, eso, consulta Armando. Acá no va el float porque no son números enteros, ¿o sí? Sí, en realidad puede ir float también, pero las horas trabajadas generalmente van a ser números enteros, ¿no? Las horas, la mayoría de las empresas las computan por hora entera, pero podría ser un float, porque podría ser la tarifa que es un número que no es entero o demás. Igual después Python lo convierte solo. Por ejemplo, cuando yo hago la cuenta multiplicándolo por 1,5 para calcular la extra, por ejemplo, que ahí por ahí no es un entero, en ese caso Python convierte solo el valor a float. Digamos, Python con los temas de los valores numéricos se arregla bastante bien solo. Entonces no es necesario que lo pongamos como float nosotros al principio. Como que lo pongamos que es de algún tipo numérico, ya va a funcionar. Pero podríamos ponerlo como float perfectamente. Perfecto, gracias. Bien, ahora lo que voy a hacer yo es, ya ahora, a diferencia de lo que está hecho en el PSeInt, voy a calcular ya el valor de las horas extras. Si ya me queda calculado. Entonces la tarifa extra, yo sé que es igual a ¿qué? A la tarifa. En realidad, si la multiplico directamente a la tarifa por 1.5, ya está. Porque yo sé que si multiplico algo por 1.5 me va a dar el 50% más. Bien, en realidad en el ejemplo del PSeInt está hecho distinto, pero me parece que así como más cortito, más simple de entender. Bien, tengo la tarifa extra, tengo las horas extras, tengo las horas trabajadas, tengo la tarifa. Horas extra no las tengo, pero sí, esas las puedo calcular después porque va a depender, ¿no? Si son más de 40 tendré las extras, si no, no. Entonces sí la calculo esas después. Y ahora tengo que hacer el if, ¿no? La condición. Entonces, ¿cuál sería el if? Sería si la primera comparación que haría, ¿qué sería? Primero, si es menos de 40, yo sé que no hay extra, entonces no me molesta las extras. Entonces pondría si horas trabajadas, por ejemplo, es menor o igual que 40, porque hasta 40 cobra lo mismo. El salario sería igual a ¿qué? Ven que no tengo que declarar nada antes. Eso es lo que tiene de bueno Python, que cuando la uso la puedo declarar y ya está. O la puedo declarar acá arriba con un valor 0 y después le cambio de valor. Eso depende. Pero bueno, para estos ejemplos no hace falta declararlo antes. Bien, el salario, por ejemplo, en este caso, ¿qué va a ser? Horas trabajadas por tarifa. Efectivamente. Horas trabajadas por tarifa. Nada más que eso. Porque sabemos que son más de 40. Listo. Hasta esta parte estamos. Ahora, si no son menor o igual con 40, son mayores a 40. Entonces, ahí va una condición por defecto, un else solamente. ¿Qué pasa? Acá venía otra cuenta que era un poquito más compleja. Acá mi salario,
primero va a tener el componente de ya no sería horas trabajadas por tarifa, sino que sería, yo sé que trabajó más de 40, en realidad podría calcular primero las horas extra, ¿no? Así queda mejor, sería horas extra. Yo sé que las horas extras, ¿qué van a hacer? Van a ser las horas trabajadas menos 40, ¿no? Porque si no trabajó más de 40 no tiene horas extras. Y yo sé que el salario va a tener varios componentes. Por un lado va a ser 40, porque sabemos que trabajó 40 horas seguro, por la tarifa normal, por tarifa, esa parte queda igual. Profe, perdón, salario le quedó mal escrito. Tenés No sé razón. si eso va a afectar a... No porque le agregué acá la variable, pero queda mal y está feo. Listo. Gracias. Ahí está, salario, me queda 40 por tarifa, más ¿qué? Más horas extra por tarifa extra. Tarifa horas extra debería decir, ¿no? Quedó medio feo como lo puse, pero bueno, lo dejo así. Ustedes lo hacen lindo igual después. Bien, entonces tengo la primera condición, la segunda condición. Y la variable que tengo es la misma. Y lo que va a cambiar el valor de la variable es depende de dónde cae. Así que me voy para atrás a la altura del else. Así una vez que entra a este o este, sigue por este paso. Y acá directamente acá afuera voy a poner un print. Uno solo. Y voy a poner, no sé, el salario o su salario es de... Su salario es de... Y acá una coma para concatenar el salario, nada más. Listo. Bien, acá tengo la variable salario, que es la misma, y la voy a sacar, va a cambiar el valor de acuerdo a cuántas horas trabajó. Debería funcionar. Ven que es bastante más cortito, ¿no? Que lo que ven en PCInt. Eso es lo que tiene de bueno Python, ¿no? Ahorra bastante código en algunas cosas. Bien, las horas trabajadas. ¿Qué pasa si trabaja, no sé, 30 horas por 200 pesos? Bien barato. Ganó 6.000 pesos, ¿bien? 3 por 2, 6, 6.000, da bien la cuenta. Listo. ¿Qué pasa si trabajó 40 horas? También por 200. Ganó 8.000 pesos, ¿bien? 4 por 2, 8, perfecto. ¿Qué pasa si trabajó 57 horas? No lo están explotando, por un lado, y por otro lado ganó 13.100. Bien, ¿por qué? Porque las 17 horas por excedente las computo como horas extra. Bien, así que esto estaría funcionando. Ven que es bastante sencillo por ahí, inclusive si lo comparamos con este mismo ejemplo hecho en PCInt, por ahí parece hasta más difícil y no, es bastante sencillo. La idea es esa, es que sean un poco independientes del lenguaje. Sí van a tener algunas ventajas en lenguajes como Python o como Ruby, que en algunas cosas de sintaxis son un poquito más sencillas, pero no hay que asustarse con la sintaxis. La sintaxis es lo de menos. Seguimos. Yo estoy mirando la hora siempre para llegar bien. Bien, anidamiento de estructuras. Cuando se evalúa una expresión tenemos dos caminos posibles: el verdadero o el falso. Por lo tanto, para resolver problemáticas donde tenemos varias opciones será necesario recurrir a anidamientos de estructuras de selección. ¿Qué sería eso? Hacer una estructura dentro de la otra. Bien, en el caso de Python vimos que se puede hacer varias opciones con la opción esta de el if, ¿no? Pero vamos a ver otra forma de hacer varias selecciones, que es anidando estructuras, haciendo un if adentro de otro, ¿no? Bien, en este caso va a ser distinto a lo que es el if, porque lo que hacemos es una decisión primero y después, de acuerdo a la segunda decisión, hacemos otra decisión adentro. Bien, que es una posibilidad también y se puede anidar, digamos, en lenguajes que no tienen el recurso del el if como tiene el Python, se puede hacer esto y uno cumple la misma función. Acá estamos viendo el ejemplo de un semáforo donde se ingresa el estado del mismo, verde, amarillo y rojo, y en base a este se da una leyenda con la acción a tomar: parar, esperar o pasar. Bien, acá ingresa el color del semáforo, define la luz como el color que sea, el color de luz, y si la luz es verde
pase tranquilo. Si la luz es amarilla, espero por favor. Y si no es ni verde ni es amarilla, va a quedar apague. Bien, ven que hace más o menos lo mismo que nosotros hacíamos con el if. Bien, pero acá les estamos poniendo un if adentro del otro. No todos los lenguajes pueden hacer esto de el if, o una especie de switch case que hay en otros lenguajes. Acá tenemos la solución en pseudocódigo: escribir, ingresa el color de semáforo, B, A y R. Verde, amarillo y rojo sería definir color luz como carácter. ¿Por qué? Porque después lo vamos a comparar con el valor que ingrese, ¿no? Una B, una A o una R, ¿no? Si es B y si es A, hace algo, y si no, escribe pare. Claro, el tema es que acá en estos programas nosotros no estamos considerando manejo de errores, ¿no? Porque ¿qué pasa si ingresa en vez de una R una W? Me va a decir pare siempre. Entonces después vemos cómo podríamos hacer para... Estos son a modo de ejemplos, así que yo sé que por ahí los que son un poco más estrictos y con toda la razón del mundo me van a decir ¿qué pasa si ingresa una J? ¿Sí? Me va a decir, siempre me va a decir pare porque entra el si no final. Entonces en este caso tenemos que añadir otra estructura donde se ingresa cualquier valor que sea distinto a A, distinto a B, distinto a R, me diga usted ingresó un valor incorrecto, por ejemplo. Ese tipo de cosas de manejo de errores lo vamos a ver, no se preocupen, no es que vamos a aprender a hacer programas que los programas tienen que ser tolerables a fallas, pero bueno, para este ejemplo vamos a considerar que quien ingresa los valores ingresa todos los valores bien. Bien, acá ejemplo de semáforo mejorado. Bueno, en este caso estamos diciendo la opción de que puede ingresar B, A o R con mayúscula, y acá estamos hablando de lo que es el manejo de errores, ¿no? ¿Qué pasaría si me ponen otra letra? Bueno, en este caso habría que considerar meter otro if anidado. Son las 8, bien, estamos bien. Bien, se puede identificar si un número es positivo o negativo. Bien, esta parte es bastante sencilla, ¿no? Es muy parecido a lo anterior. Se ingresa un número, se define el número como entero, se compara. Si es igual a 0, el número es 0 y es neutro, se puede decir. Y si es falso, ahí entramos a preguntar si es mayor que 0 es positivo, si no es mayor que 0 es negativo. ¿Por qué? Porque el igual ya está considerado acá. Así que bueno, esto no tendría falla. Esto me parece que no es tan complicado de hacer, así que se los dejo a ustedes. Acá tenemos el ejemplo hecho en pseudocódigo: definir un cubo entero. Si es igual, entonces el número es 0 y es neutro. Si no, y acá anidamos un if, ¿no? Les podría mostrar esto, a ver, porque yo tengo justo acá tengo 3 ejemplos, no, tengo 2. Ahora cuando hagamos uno de 3 les voy a mostrar cómo anidamos en vez de hacer el if. Bien, acá tenemos otro ejemplo, y un poco para que vayan recordando cuáles son las condiciones de aprobación, más que los que entraron últimos. Y este ejemplo es básicamente de los requisitos del diploma de Código Inicial. Primero, definir presente 75, accedió semanalmente, realizó ejercicios y aprobó el EFI como carácter. Y escribir, estuviste en el 75% de las clases en vivo, lee el dato, ponemos todo con S o N, accediste todas las semanas al aula virtual, accedió semanalmente, vemos si sí o si no, y si realizó los ejercicios obligatorios, sí o no. Bien, y por último si se aprobó el examen final. Bien, después con todos esos valores nosotros tenemos que hacer un sí, y acá el sí tiene varias condiciones anidadas. Bien, recuerden que vimos el AND y el OR en la clase pasada, y en este caso vamos a dar todos AND. ¿Por qué? Porque todas las opciones son obligatorias y se tienen que dar todas juntas. Tienen que haber realizado ejercicios, accedido semanalmente a la plataforma y presente más del 75% de las clases sincrónicas. Más allá de que pueden ver los videos, la idea es que tengan el 75% de las clases sincrónicas. Si hubiera algún caso, esto se los digo ahora, de alguno de ustedes que por X motivo no puede acceder por un tema, no sé, está rindiendo parciales o lo que sea,
y confirma que la clase era biograbada y qué sé yo. En algún caso particular, mándenme correo y los vemos, como para que si ustedes demuestran compromiso, la idea es que terminen y avancen. Algo que hacen algunos profesores es por ahí dar en algún momento del video una palabra clave. Entonces si ven el video, cuando ponen el presente tienen que poner la palabra clave para que se los acepten, porque así sabemos que lo vieron completo. Que quizá hagamos algo así si alguno tiene algún inconveniente con el tema del 75%, pero la idea es que estén presentes. Si no están presentes, no tienen el presentismo en el 75% de las clases, no van a recibir el diploma de codo a codo. Bien, igual le digo, motivos particulares o lo que sea, me mandan un correo y lo vemos. Así que yo tengo que pasar los presentes, con lo cual si hay algún tema en particular o alguna clase que se olvidaron de llenar la planilla o lo que sea, me mandan el correo y me dicen, después reviso el video y qué sé yo y lo corregimos, no hay ningún problema. Bien, ¿qué pasa? Si se dan todas las condiciones, aprobaron, listo, tenés el diploma. Si no, ahí empezamos a ver cuál fue lo que dio negativo. Entonces, bueno, si presente dio negativo, entonces te faltó presentar en más clases. Si accedió semanalmente dio negativo, entonces te faltó acceder a todas las semanas al virtual. Bueno, fin sí, así sucesivamente. En este caso ven que están un if al bajo del otro, con el cual empieza y termina el if. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a entrar en todos los if, ¿no? Y va a verificar con todos. No es que entra en este y si se cumple este después pasa de largo, no, porque son if que están independientes. Bien, esto es más que nada como recordatorio de lo que tienen que cumplimentar para poder tener la aprobación de lo que es el codo a codo, y que no se duerman en los laureles, por favor. Bien, otro ejemplo más. Algoritmo horarios: definir hora como entero, escribir ingresar hora del día, leer hora. Si la hora es menor a 0 y hora es mayor a 23, no, perdón, si la hora es menor a 0 o la hora es mayor a 23, entonces escribir esa hora no existe. Sino, si la hora es menor a 5, entonces escribir es la madrugada. Si la hora es menor a 12, entonces escribir está la hora de la mañana. Si la hora es igual a 12, es tal hora del mediodía. Si la hora es menor o igual a 19, es tal hora de la tarde. Bueno, así sucesivamente. Esto es básicamente un ejemplo sencillo, y la idea de este ejemplo es este tema de ver los if anidados. Ahora por ello hacemos. No se olviden de dar el presente, eso lo voy a recordar todo el tiempo. Den el presente en la planilla. Pueden perder la regularidad con el tema del presente. Vamos a mostrar los if anidados quizá con el ejemplo anterior. A ver, voy a abrir. Vamos a ir a esto, si quieren se los dejo para que tengan ahí el ejemplo dando vueltas. Voy a abrir el repeat anterior, lo guardé con problema de nombres. Este era el del largo de nombres. Y les voy a mostrar qué hacer cuando no tenemos esta opción de if, de poder poner varias opciones anidadas. Bien, otra solución que hay, que es cuando tenemos if solamente y else, es anidar los if. Bien, en este caso, ¿cómo anidaríamos un if acá adentro? Básicamente lo anido en la opción else. Entonces, ¿qué pasa? Si largo, ¿se acuerdan de este, no? Sí, lo hicimos recién. Si largo n1 es mayor a largo n2, entonces imprimen más largo es nombre n1.
Y después nos quedan dos opciones, que son si son iguales o si largo n2 es mayor que el otro. Entonces, ¿dónde metemos el if? Lo metemos adentro del else. ¿Cómo se queda en Python? Queda así. Van a ver que queda indentado, no adentro. Así que este if está dentro de este else. Entonces voy a considerar si son iguales, por ejemplo, si largo n1 es igual a largo n2, entonces meto un print el nombre más largo es, acá pongo para ir a concatenar nombre 2, y si no, ya sé que son iguales, entonces pongo otro else y pongo print ambos nombres tienen el mismo largo, por ejemplo. Bien, esto es básicamente lo mismo que vimos antes, lo mismo que el ejemplo que hicimos con el if, pero anidando un if adentro de otro. Digamos, si tienen... Sí. ¿Por qué se pone igual y no el signo de mayor? ¿Y no el signo de? Como largo es número 1, mayor, largo número 2. Perdón, menor. Es lo mismo que poner igual. Ah, perdón, acá puse ambos tienen el mismo largo. Claro, acá sería que tienen el mismo. Esto sería al revés. Puse cualquier cosa, disculpen. Es así. Ahora sí. ¿Eso me comentabas? Sí, eso no sé si ya lo entendió mal. No, puse cualquier cosa. Ahí está. Claro, porque en el caso que sean iguales, tendría que haber puesto acá son iguales y acá abajo tal es más largo. Así que ahí, ahora estaría correcto. Bien, lo corremos de nuevo entonces. Ingrese el primer nombre. Esas cosas párenme y díganme, porque a veces uno viene rápido y puede ser que tipemos cualquier cosa en el camino. Para eso está después la parte de testing y pruebas que pasa en las mejores familias, y siempre es normal que haya algún error en un programa y en algún código, y bueno, lo arreglamos. La idea es eso, también saber encontrar los errores. Bien, ingresamos el primer nombre a comparar, va a ser, no sé, Pedro, y lo vamos a comparar con Ignacio. Bien, el nombre más largo en este caso es Ignacio. Bien, vamos a comparar dos que sean iguales, por ejemplo. Juan y José. Ambos nombres tienen el mismo largo. Bien, así que sigue funcionando igual que antes. La única diferencia que en vez de usar el if, que en realidad queda más prolijo, y si lo tengo y programo en Python lo voy a usar, pero en este ejemplo mostramos cómo se pueden anidar las estructuras del tipo if. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe, se entiende. Bien. Vamos con ejemplos fáciles, digamos. No les estoy complicando la vida. La idea es esa, ¿no? Es que sean cosas que sean realizables y, bueno, que ustedes vayan pudiendo avanzar a la par que vamos avanzando. Habíamos visto quizás otros ejemplos que está bueno por ahí para los que... a ver si los tengo acá. En el tema de... ¿Me repeats? Yo creo que lo guardé. Clase 4 creo que era. Bien, le vamos a cambiar el nombre de clase 4 y le voy a poner índice de masa corporal. Tenemos que guardar el nombre. Y básicamente es un problema que tiene lo mismo que estamos explicando ahora, ¿no? Pero lo habíamos hecho hace un ratito largo. ¿Qué ingresábamos? Es más que nada esto para los que entraron después, porque varios que entraron después de esta clase, o en esta clase, y por ahí en ese momento no la seguían demasiado, pero ahora, después de que vimos todo esto, calculo que esta parte se entiende mejor.
El índice de masa corporal es un índice que se calcula mediante la altura y el peso de una persona y sirve para saber en líneas generales aproximadas cuál sería el estado físico de una persona y bueno, si está con sobrepeso, con bajo de peso y demás. No, en realidad son rangos así bastante amplios, pero bueno, es un cálculo que usan mucho los nutricionistas y demás. Y acá tengo dos valores que ingreso, el peso y la altura, y después acá está la cuenta de cómo se calcula el índice. Es básicamente el peso en kilogramos dividido la altura en metros, altura al cuadrado en realidad, la altura en metros pero elevada al cuadrado, y bueno, ahí sacamos el índice que es, bueno, acá hacemos la comparación. En este caso tenemos, por ejemplo, un if, el primero, que tiene un AN en el medio, que también lo vimos en la clase pasada, que se tiene que cumplir las dos condiciones: que el IMC sea mayor a 18,5 y que sea menor a 25, ¿no? En este caso hablamos de un peso saludable, un rango de pesos más o menos saludable, y acá metimos un ELIF, ¿no? Si es menor a 18,5 tenemos, está por debajo de su peso, y acá tenemos otro ELIF, si es mayor a 25 y menor a 30 estaría con sobrepeso, y acá tenemos un ELSE, que es en el caso de que no sea menor a 18,5 ni se cumplan las otras condiciones, estaría con un caso de obesidad. Bien, en este caso van a ver que lo hicimos hace rato, la mayoría calculo que lo entendieron, y en realidad estamos usando todo lo que estamos viendo hasta esta clase. Bien, una mejora que se le puede hacer a esto, que es para que poder ingresar, acá me muestra cómo funciona, la mayoría lo vieron igual. Acá ingresamos a una persona, por ejemplo, de 80 kilos y de 1,80 m, y ahí me daba el índice que era 24 y pico, y me dice su peso saludable, y ya terminé el programa. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto se repita todo el tiempo y me siga pidiendo los datos y poder calcular varios índices de masa corporal? Una forma es agregar una estructura que se llama while, que es un mientras, que es mientras pasa algo, sigo haciendo lo que está acá dentro del código. Primero tengo que, en Python, para meter esto dentro de otra estructura, tengo que indentarla, que es ponerle un tab. ¿Qué es eso? ¿No? Ven que todo se corrió un tabulador. Y después tendría que hacer un enter y... No, perdón, acá vamos a volver para atrás, porque en realidad debería haber hecho el enter primero y después tabular, porque si no se me corre y no me va a andar. Python es... si algo está mal indentado no funciona. Bien, ahí lo corrí todo un tabulador, y acá arriba lo que voy a poner es while true, que en realidad mientras esté abierto el programa va a seguir pidiendo como un ciclo infinito siempre que ingresemos datos. Esto sirve por ahí para cuando hacemos juegos o cosas así. Acá me está faltando el 2 puntos, que va cuando hacemos un if, cuando hacemos cualquier bucle y demás, siempre terminan con un 2 puntos para saber que ahí empieza lo que se va a ejecutar. Y ahí tenemos ingrese su peso en kilogramos, lo mismo que antes. Vamos a poner 80 y vamos a poner 1,80, y me va a decir que el peso es saludable, pero me pide otro. Ven que acá abajo me pide ingrese su peso en kilogramos. Esto es un bucle. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver varios de estos bucles, porque esto sirve muchísimo, bueno, para que son juegos y demás, estructuras repetitivas para cuando tenemos que ingresar datos uno detrás del otro. Tienen muchísimas funcionalidades y lo usamos todo el tiempo. Digamos, las estructuras del tipo if que vimos hoy y las estructuras repetitivas como que vamos a ver la clase que viene, que son los ciclos, tanto ciclo while o ciclo for, se usan realmente mucho y la van a usar toda su vida de programadores todo el tiempo. Bien, entonces acá pongo otro peso, por ejemplo, un peso de 130 kilos para la misma persona de 1,80. Sí, ¿quién tiene una pregunta? Sí, yo, Antonio, Armando, estaba mirando, ¿hay alguna forma de blanquear la pantalla entre ciclo y ciclo? Sí,
sí, igual después lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ahora vayamos por partes. Hasta ahora les mostré cómo hacer el ciclo. Después también tengo que mostrarles, todavía nos falta inclusive hasta redondear el número. Para ahora me queda el 24,69 y pico y tendría que quedar 24,7 por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, así de inclusive hasta manejo de errores, lo vamos a ir incorporando en las clases que vienen. Por eso, tranqui, sí hay formas, después lo vamos a ver. Inclusive lo vamos a hacer con entorno gráfico. Había una cosa que quedó pedido de la clase pasada, no de ustedes, sino de otro grupo, me parece que era el tema de, por ejemplo, hacer una función, algún jueguito tipo piedra, papel o tijera con una función random o algún... y bueno, ese tipo de jueguitos así sencillos con ingreso de datos lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya con un poquito más de manejo de errores y demás. Por ahora esto, tómenlo como introductorio, con los cuales hay algunas cosas que van a ver que van a decir, acá puede ingresar un valor que sea una letra, sí, y va a fallar. Digamos, ese manejo de errores todavía no está considerado. Digamos, pero bueno, la idea es ir viendo de a poco y ya vamos a llegar. Por ejemplo, llegar ingreso, no sé, bien, falló el programa, se rompió, prum, explotó. ¿Por qué? Porque ingresó un valor que no es numérico. Bien, ese dato, ese error lo puedo llegar a manejar, sí, se puede manejar. Después lo vamos a ver. Tengan paciencia que por ahora estamos haciendo programitas considerando datos que están dentro de todo ingresados como nosotros lo queremos. Pero bueno, a medida que vamos avanzando y que vamos viendo más estructuras y demás, las estructuras inclusive que vamos viendo de acá en adelante también nos sirven para manejo de errores, como los if, por ejemplo. Yo puedo tomar un valor y si es distinto de un número, tirar un mensaje en pantalla, ingresaste un valor que no es un valor numérico, por ejemplo. Así que bueno, ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo, tengan paciencia, vamos despacio. Lo que pasa que bueno, la idea no es adelantarse demasiado porque hay gente que está ingresándose muy poco, que le falta ver los videos porque le avisaron o esta semana o a fin de semana pasada recién que ingresaban al Codaco inicial, con lo cual no me puedo ir demasiado rápido. Sí, lo que puedo hacer es que si ustedes tienen alguna duda, consulta en particular o algo que quieran avanzar, me mandan un correo, me hacen la consulta y yo le contesto sin ningún tipo de problema si lo tengo abierto en el momento. Con el tema de los casos de presentismo, por ejemplo, también les pido que cualquier inconveniente manden un correo porque eso tengo que pasarlo yo, así que avísenme cualquier cosa. Otra, llenen la planilla de presente. Ahora cuando tenemos 58, creo que hubieron más en algún momento. La idea es que se queden lo más posible de la clase. Sé que algunos por ahí tienen facultad, otras cosas además, pero bueno, por lo menos estén más de la mitad de la clase. Más allá de que se sabe que pueden ver los videos y demás, pero recuerden que la clase sincrónica es obligatoria. Después, quizá para que la clase sea más simpática, tenga mejores ejemplos o lo que sea, ustedes pueden dejar en los comentarios qué es lo que quieren ver, qué les interesaría ver, inclusive para las clases que siguen, y yo lo tomo como sugerencia y lo vemos para la clase que viene. Bien, por ahora ahí hemos visto un ciclo donde lo que hacemos es pedir un valor y mostrar algo, nada más que eso. Esto les diría, si alguno se anima, puede armarlo en vez de con los elif, con los if anidados. También se puede hacer, pero bueno, lo van a tener que pensar un poquito. Y cómo andan de dudas, inquietudes, consultas que quieran hacer. ¿Están todos bien? ¿Están todos vivos por ahí? Son 58, así que son varios. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Avanzaron un poco con lo que es el material. Pudieron hacer, no sé, los ejercicios obligatorios. Los ejercicios y todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo en esta clase lo van a ver a partir del lunes. Eso es lo que me decía que, bueno, quien sube estos ejercicios, porque son los mismos en realidad para todos los cursos. A ver, yo no sé por qué dejé. Bien, estuve sin cámara toda la clase. Bien, terminaron los ejercicios obligatorios hasta el momento. Bien, buenísimo. Bien, háganlos. Por ahora son simples, son sencillos. La complejidad de los ejercicios obligatorios también va a ir se va a ir incrementando. Así que
tengan paciencia, porque por ahí para algunos va lento, porque es verdad, quizá quienes tienen conocimientos de programación o demás les parece un poquito lento todavía, pero bueno, vamos a ir tomando un poquito de ritmo a partir de la clase que viene, después de que hagamos ciclos, y una vez que tenemos ciclos y que tenemos decisión, que es lo que vimos en esta clase, ya podemos hacer cositas un poquito más interesantes. Bien, alguien levantó la mano, que ya se me perdió. Analía, sí. Había un micrófono más, Analía. ¿Alguien levantó la mano y no dijo nada después? ¿O fue por error? Bien. Reitero, ¿dudas con la cursada? ¿Hay muchos que ingresaron ahora o que están desde esta es la primera o segunda clase? Segunda clase, bien. Bueno, los que están en primera o segunda clase, vean los videos 4 y 5. Con eso la pueden pilotear bastante bien para seguir de acá en adelante. Lo primero es muy introductorio, así que si lo pueden ver, mejor. Pero aunque sea, vean el 4 y el 5, que están subidos en el YouTube. Analía, sí. Sí, ahora se me escucha. Perfecto. Porque estaba desconectado el micrófono. Una consultita. Yo hice el ejercicio obligatorio, lo hice en la comisión anterior. ¿Lo tengo que volver a hacer? No sería necesario. Bueno, listo. Gracias. Así que, bueno, este tema de también cambios de comisiones y demás hubo bastantes. Cualquier duda que tengan, manden correo y lo vemos para solucionarlo. Pero bueno, los que estuvieron presentes en otra comisión, tampoco se preocupen. Los obligatorios están en el aula virtual, sí. Yo estoy dejando algunos ejercicios o ejemplos por ahí en lo que es el Drive, que también empiezo a dejar ahora, porque recién ahora tenemos como recurso para hacer cosas interesantes. Hasta antes de tener ciclos y antes de tener decisión, muchas cosas no podemos hacer, así que ahora sí vamos a poder empezar a hacer cosas más de lógica. Así que les voy a meter bastantes ejercicios para que tengan para jugar. Si a alguno le gusta este tema de desafío de programación, yo les había mostrado en una de las primeras clases la página HackerRank, está bastante interesante. Y bueno, tienen bastantes desafíos. No para que hagan ahora, hoy no estarían a ver, los que vienen de ya programando puede ser, pero los que arrancaron de cero acá, por ejemplo, no estarían todavía para empezar a jugar con HackerRank. Pero es una página que es interesante y tiene muchos desafíos de código, e inclusive muchas empresas hasta toman ejercicios de ellos para las pruebas técnicas. Así que si saben hacer los ejercicios por lo menos a tu nivel medio de HackerRank, que yo calculo que para cuando terminemos Code inicial estarían en condiciones de ponerse un poquito a jugar con esa parte de algoritmia. Ahí le pasamos. Todavía están viendo mi pantalla, así que la busco acá. HackerRank, está buena. HackerRank. Yo creo que me logueé nada más con esta cuenta porque esta es de la ciudad, así que no. Y acá ustedes ponen HackerRank, se pueden loguear con... es gratis, digamos, se pueden loguear con una cuenta de Google, creo, para developers. Y me logueo con este Google, a ver si me lo toma. Yo creo que me había logueado antes. Bien, y acá en esta página, reitero, no se pongan... si ya programan algo, pueden ponerse con esto. Si no, esperen un poquito que pasemos la parte de ciclos y ahí sí, por ahí se pueden poner a jugar, o por ahí tomemos algunos ejemplos y lo hagamos en clase. Ustedes pueden elegir el lenguaje de programación, por ejemplo, no sé, Python, Java, voy a agarrar Python. Y acá tienen, por ejemplo, varios challenge, ¿no? Ejercicios para ir como probando desde nivel. Fíjate que acá al costadito, agarra un poco la pantalla porque si no lo ven. Acá tienen dificultad, ¿no? Easy, Medium y Hard. En realidad Hard, difícil a nivel laboral, nadie le va a tomar un ejercicio difícil. No, salvo que quieran entrar en Microsoft. Le digo, hasta las empresas más grandes de Argentina no toman ejercicio a nivel Hard. Toman como mucho Medium. Que en Medium hay que pasarlos. Algunos me han llegado a pensar un rato. Y bueno, les diría arranquen por la parte, por los ejercicios
ejercicios básicos, ¿no? Easy, que tampoco son tan easy cuando uno recién arranca, todo tiene su complejidad, pero ustedes tienen acá un montón de ejercicios para resolver, está bien, está en inglés, pero no, a ver, se entienden igual lo que piden, pueden usar el traductor de Google si quieren para la parte de los problemas, pero bueno, hay un montón de ejemplos, ¿bien? Acá, por ejemplo, bien, le pide que un número esté entre un valor y otro, bien, acá están usando, por ejemplo, importando la clase random. Todo esto después de importar mat, random y todo este tipo de cosas lo vamos a ver. Estos son librerías que usamos para agregarle funcionalidad a un lenguaje de programación. En realidad se llaman bibliotecas. Libraries son en inglés. Library en inglés quiere decir bibliotecas, pero cuando trabajan programando van a ver que todo el mundo le dice librerías. Quizá los programadores en C son un poco más estrictos en esto, y si uno dice librerías se enoja, te dice no, bibliotecas. Bueno, es eso, es una biblioteca de... Esto que estamos importando acá son bibliotecas que tienen funcionalidad y nos ahorran un poquito de trabajo a la hora de hacer código. Esto existe en todos los lenguajes, mientras el lenguaje es más maduro tienen más recursos así, como en Python, en Java y demás, pero esto lo vamos a ver más adelante. Mi idea es que, bueno, vean estos recursos, que los tengan presentes, y sobre el final de la cursada vamos a hacer algunos ejemplos y los vamos a resolver como para que vayan viendo que se puede también. Está bueno que estén en el grupo de WhatsApp, todos los que están ingresando. El grupo de WhatsApp no es oficial, sino que es de ustedes, pero sí se sabe que en los grupos de WhatsApp tienen bastante fluidez en la comunicación y demás, vamos haciendo, es como que se van dando apoyo entre ustedes y está bueno. También hay un Discord que bueno, yo también voy a estar al Discord ingresando como para poder, si hacen preguntas en Discord, vamos a estar contestando. Hay mucha gente que por ahí usa bastante Discord, más los más jovencitos por el tema de los juegos y demás. Así que vamos a estar usando Discord, más allá de que la plataforma oficial son los foros y demás. Si quieren hacer preguntas por Discord, vamos a estar en Discord. Y bueno, no sé, dudas, inquietudes, en realidad ya nos pasamos de la hora, ya estamos y media. Les pido, traten de ingresar lo más cerca de las 7 posible, así podemos aprovechar bien la clase. Pero igual hoy no nos vamos a extender más porque la idea no es complicarlos, sino que vayamos de a poco. Sí, Alice. Sí, una consulta. Yo entré al aula virtual y entro a algoritmo y veo que está el ejercicio obligatorio y dice fecha de entrega el 21 de agosto, 23:59. Eso fue, bueno, ese día. Ya no me deja hacerlo entonces, o cómo será. Pero vos ingresaste al curso después, te dieron la vacante después. Si te dieron la vacante después, ni te preocupes, hacelo nomás. Que están considerados, todos los casos que hubo cambio de comisiones y ingresaron después, están considerados. Y sí se les venció el tiempo del ejercicio obligatorio, pero lo tienen habilitado, creo que lo pueden hacer igual. Hacelo y no te preocupes por la fecha porque se sabe, eso se compara después. Lo mismo que los presentes, hay muchos que ingresaron la clase, esta clase inclusive, creo que ingresó alguno, en otro grupo también, esta clase y la clase anterior ingresó alguno, que son los últimos ingresos que tuvieron de vacantes, y claramente si se tomaran el presente de la primera clase, ya estarían perdiendo la regularidad. Pero está considerado esos casos, no se preocupen porque están considerados y no pierden la regularidad, se considera a partir de la fecha que le dijeron, porque no es un tema de ustedes, es un tema de que le dieron más tarde la vacante. Y otro tema, por ejemplo, allí uno dónde ingresa, porque es como que no te da la opción te dice intento 2 y volver al curso, no sé dónde ingresar para cuando uno quiere hacerla, no dice ingresar y empezar, o no sé. Dice algoritmo, me sale toda una notificación y después dice intento 2 y volver al cuestionario, pero no me da una opción para ingresar a resolver o... Es que vos volvés al cuestionario y ahí lo resolvés en el cuestionario. No, dice volver al curso, me dice. Ahí tengo que hacer clic para empezar el... A ver, es que no lo puedo ver, compartir pantalla y lo vemos. A ver, para un segundo. Porque
porque yo no tengo la misma pantalla que tenemos. Entonces, si no, no lo voy a... Ah, lo estás haciendo del celular. Así es más complicado porque... Bien, quien lo haya hecho del celular... Claro, intentos permitidos 2. Este cuestionario se cerró el domingo. No, no tenés acceso. No te preocupes. Déjalo pasar. Por esta vez y no pasa nada. No, no tenés el acceso. Así que déjalo pasar. Sí, sí, perfecto. No tenés el acceso, así que déjalo pasar. En todo caso, veo si se puede habilitar para los que entraron, pero lo que ya hablamos hoy en la reunión de equipo, digamos, de todos los profesores de Coca-Cola, era que había gente que ingresaron y le dieron la vacante capaz que un día anterior a que venza, y claro, no tienen tiempo para ver los videos y resolverlo un día antes. Así que en esos casos dijeron que lo iban a considerar, así que déjalo pasar, no pasa nada. Los que están del primer día con la vacante ingresando, sí. Ahí sí. Si no lo hicieron, van a estar más complicados. Bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces dejamos acá. Y nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Buenas noches. Consulta, cosas que quieran, no sé, que quieran ver, que les interese, dudas que tengan, lo que quieran, mandan correo y lo vemos la clase que viene. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.